Me llamo BioBio 3R. Mi nombre, Bio, significa vida en griego. Y las 3 R's, prefiero no desvelártelas y que las vayas descubriendo tú mismo a lo largo de este agradable viaje por nuestro planeta. Te preguntarás qué especie de animal soy. Sin embargo, aún hoy los científicos no han conseguido catalogarme. Eso sí, con mi pico puedo hablar. Bio, 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 bio. Con mis alas puedo ir volando de un lado a otro. Y desde el aire soy testigo de todo lo bueno y lo malo que sucede en la gran casa en la que todos vivimos. Sí, esa casa cuyo tejado es el cielo. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¡Al planeta! Porque el planeta es la casa de todos. Mi misión en este mundo es salvar al planeta de los efectos del cambio climático. ¿Y cómo? No podré conseguirlo sin vuestra ayuda. Para ello os explicaré primero por qué el clima está variando y por tanto se produce el cambio climático. Y luego os diré cómo todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para frenar un cambio brusco de clima y evitar, entre otras muchas cosas, que nos asemos de calor. O incluso que tiritemos de frío. Vamos a entrar rápidamente en materia con el cambio climático. Pero antes de nada escuchemos una breve introducción de lo que significa clima. Dentro vídeo. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Con ello nos referimos a las variaciones meteorológicas como la temperatura, las precipitaciones o los vientos, que afectan a un lugar determinado a lo largo del tiempo. Desde siempre el clima ha experimentado muchos cambios, principalmente por 3 razones. Por causas astronómicas, como los meteoritos que proceden del espacio. Por causas geológicas como la erupción de un volcán o un terremoto que se producen en el interior de la Tierra. Y por causas meteorológicas o atmosféricas, que se producen en la propia atmósfera. Nos referimos a todos los fenómenos meteorológicos que nos cuenta el hombre del tiempo, si llueve, graniza, hay viento y un largo etcétera. Por lo tanto, el conjunto de estas condiciones meteorológicas o fenómenos atmosféricos en una determinada zona es lo que llamamos clima. Los fenómenos atmosféricos, es decir, los que se originan en la atmósfera, son muy importantes para conocer mejor los cambios del clima. La atmósfera es la zona que rodea la Tierra hasta alcanzar el espacio. Está compuesta por una mezcla de gases. Y una de sus misiones es proteger a nuestro planeta porque impide que nos lleguen las radiaciones peligrosas del Sol y también nos permite respirar. En la atmósfera podemos diferenciar 5 capas, fijémonos en el gráfico. La troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. De estas 5 capas, la troposfera y la estratosfera serán las más importantes para nuestro relato sobre el cambio climático. En la troposfera, la capa más cercana a la Tierra, se encuentra el aire que respiramos, esencial para la vida, y también es donde se producen los fenómenos meteorológicos o atmosféricos de los que acabamos de hablar y que tanto influyen en el clima. La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera. Allí se encuentra la capa de ozono, que es la que nos protege de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol y las transforma en calor. Pero no os preocupéis, que en unos minutos conoceremos más detalles acerca de la capa de ozono. Como os acabamos de contar, la atmósfera es muy importante porque nos permite respirar y además nos protege de las radiaciones peligrosas del Sol. Esta protección que nos proporciona la atmósfera es como la de un invernadero. ¿Os acordáis de que la Tierra es nuestra casa y que la atmósfera es su techo? Sí, escuchad.
La atmósfera nos resguarda como si fuera un invernadero que protege sus plantas de las altas y bajas temperaturas. El invernadero, al tener un techo de material transparente, permite que la luz del sol llegue hasta las plantas que alberga en su interior. La atmósfera sería el material transparente que rodea la Tierra y deja entrar la luz del sol. Pues bien, los rayos del sol llegan al techo del invernadero y unos poquitos se reflejan y no traspasan, pero la gran mayoría atraviesan el techo y llegan a las plantas del interior del invernadero. De igual manera ocurre cuando los rayos del sol llegan a la atmósfera. Algunos son reflejados hacia el espacio, pero la mayoría atraviesan la atmósfera llegando a la superficie de la Tierra. Todas las plantas utilizan esta luz como alimento y a su vez generan y desprenden energía en forma de calor. Este calor producido por las plantas se queda en el invernadero y por lo tanto hace que éste se caliente. El calor que emite la Tierra choca con los gases que hay en la atmósfera. Estos gases absorben la energía en forma de calor y vuelven a reflejarla hacia la Tierra. De esta manera se calienta nuestro planeta, logrando mantener en él una temperatura adecuada. Todo este proceso es lo que conocemos como efecto invernadero, y a estos gases que lo hacen posible se les denomina GEI, que son las iniciales de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero en su justa proporción son buenos y beneficiosos para el planeta. Sin embargo, cuando se concentran demasiados gases, el efecto que producen es negativo, produciendo que la Tierra se caliente más de lo necesario. ¿Cómo se producen más gases de efecto invernadero? Aunque no os lo creáis, nosotros con algunas actividades generamos más cantidad de esos gases. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono o CO2, que se produce, por ejemplo, en nuestra respiración. Nosotros respiramos oxígeno y lo que expulsamos es CO2. Durante millones de años el CO2 ha mantenido un papel equilibrado en el invernadero, pero a lo largo de los últimos años nosotros hemos aumentado muchísimo su cantidad, por ejemplo con el humo de nuestros coches, y esto ha ocasionado efectos negativos porque hemos desequilibrado su medida justa dentro del invernadero. Además del CO2 hay otros gases de efecto invernadero como el metano, que lo producen algunos elementos naturales como por ejemplo los océanos o los incendios. Pero también hemos potenciado demasiado este gas con la descomposición de basuras o algunas actividades agrarias. Otro de estos gases es el óxido nitroso, que lo desprende de forma natural el suelo de nuestro planeta, por ejemplo con los volcanes. Pero también de forma artificial lo hemos producido más con el uso incorrecto que hacemos de algunos fertilizantes y la quema de combustibles fósiles como el petróleo, de donde se saca la gasolina. Pero los gases más perjudiciales son los llamados gases fluorados, que son desprendidos por los aerosoles, como algunos desodorantes o sprays, por el aluminio y por algunos sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Sí, no os sorprendáis. Con algunas de estas actividades emitimos más gases de lo necesario. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan peligroso este exceso para el clima? Porque los cambios en la atmósfera provocan cambios en el clima de la Tierra, que no siempre son beneficiosos para el planeta. Como hemos visto, el principal efecto positivo que provocan estos gases es que aumenta la temperatura del planeta. Sin ellos, la Tierra sería un lugar gélido muy similar a Marte, donde hace muchísimo frío, unos 23 grados bajo cero. Por el contrario, si hubiese demasiada concentración de estos gases en la atmósfera, las temperaturas serían extremadamente altas y calurosas, rondando los 100 grados centígrados. En este caso, la Tierra se parecería a Venus. Por lo que acabamos de ver y escuchar, lo que está sucediendo con algunas de nuestras actividades es que estamos generando más gases de lo normal y acelerando el proceso de emisiones de gases de efecto invernadero.
La consecuencia es que la temperatura está aumentando mucho más rápido que en su transcurso habitual. Por todo esto, la atmósfera, el invernadero y los gases que la componen son tan importantes. ¿Os acordáis que al principio dijimos que en nuestro estudio del cambio climático nos centraríamos en las dos primeras capas de la atmósfera? Ahora conoceremos más sobre la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera y que, como habíamos visto al principio, es donde se encuentra la capa de ozono. Uno de los gases que predomina en la estratosfera es el ozono, que llega a formar una verdadera capa protectora en la parte superior de la estratosfera. A esta capa protectora se la conoce como la capa de ozono. Los rayos ultravioletas que provienen del Sol son muy peligrosos para nuestra salud y la de los animales y las plantas. De ahí lo importante que es la función protectora de la capa de ozono, que nos salvaguarda de los rayos ultravioletas del Sol, absorbiéndolos y dejando que solo nos llegue de ellos la luz visible. El problema es que otra vez nos encontramos con que algunos elementos químicos que nosotros utilizamos van destruyendo el ozono de la estratosfera a un ritmo muy rápido. Especialmente son los CFCs, que si nos fijamos son las iniciales de cloro, flúor y carbono, unos gases que los producen fundamentalmente los refrigeradores, los sistemas de aire acondicionado y los plásticos. Los CFCs y otros compuestos, al destruir los gases ozono, están provocando que la capa de ozono se esté reduciendo. Y al disminuir la capa de ozono, la Tierra pierde parte de la protección frente a la radiación ultravioleta del Sol, lo que supone efectos perjudiciales para nuestra vida. ¿A que habéis oído hablar alguna vez del agujero de la capa de ozono? Seguramente os preguntaréis qué es. Pues veréis, el agujero de ozono es un fenómeno que se descubrió en la Antártida hace 20 años. Los científicos comprobaron que había disminuido enormemente la cantidad del gas ozono y por tanto que la capa de ozono también se había reducido. En estos momentos el agujero de ozono es tan grande en tamaño como la extensión de toda Europa. Tiene una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados y tan profundo como la altura de la montaña más alta del planeta. ¿A qué sabéis cuál es? Muy bien, nos referimos al Everest. Pero ¿por qué sabemos que ahora mismo el cambio climático es tan perjudicial para el desarrollo de nuestra vida en el planeta? Durante toda la historia de la humanidad, el clima de nuestro planeta ha cambiado y es que se han experimentado periodos de glaciación e interglaciación. Actualmente nos encontramos en un momento de cambio climático acelerado. A continuación veremos algunas de las pruebas de la realidad de este cambio climático. Los científicos se han dado cuenta de que han subido mucho las temperaturas y se ha calentado más la atmósfera, lo que ha provocado la desaparición de grandes bancos de hielo y de numerosas colonias de pingüinos. En consecuencia, también se ha derretido más la nieve, convirtiéndose en agua, y ha aumentado el nivel del mar. En este desconcierto han aumentado las catástrofes naturales y en los últimos años se han multiplicado las inundaciones, los huracanes y las sequías. Además, cada vez hay menos suelos fértiles, lo que conlleva a que aumenten las zonas desérticas. Esto a su vez ha provocado la desaparición de algunas especies animales y vegetales, no solo en la tierra, sino también en el mar. Un claro ejemplo es que la superficie de arrecifes de coral que conforman el ecosistema marino ha disminuido muchísimo en los últimos años, y es que no debemos olvidar que los arrecifes son muy importantes por la enorme cantidad de especies animales y vegetales que poseen. Pero ¿sabéis que después de muchas investigaciones se ha podido confirmar que el cambio climático se ha producido no solo por la propia naturaleza, sino también por el uso indebido que el ser humano hace de ella? Veamos algunos ejemplos.
Cada vez que encendemos la calefacción eléctrica o de gas, estamos directa o indirectamente quemando combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero. Cuando utilizamos el coche, este emite dióxido de carbono de la gasolina o el gasoil que quema el motor, además de gases que producen ozono de bajo nivel, el cual es también otro gas de efecto invernadero. Cuando desechamos materia orgánica como comida, sobras y papel, se descompone en vertederos de basura y produce metano. Cuando compramos frigoríficos que usan gases fluorados, debemos tener en cuenta que estos pertenecen al grupo de los CFCs, que son los gases de efecto invernadero más contaminantes. Todas estas actividades y otras muchas han originado que aumente la emisión de gases contaminantes y sus efectos dañinos, por lo que están provocando una mayor aceleración del cambio climático. Si no nos ponemos manos a la obra, las consecuencias que se avecinan en el futuro podrían traducirse principalmente en sequías, fortísimas tormentas, incendios, inundaciones. Bueno, esto sí que es preocupante. Y seguro que os preguntaréis cómo empezaron las autoridades a atajar este problema. Continuemos con el vídeo. Respecto al gran problema del cambio climático, las autoridades se pusieron manos a la obra en 1987, con la firma del Acuerdo Protocolo de Montreal, por el cual se comprometían a reducir a la mitad la producción de CFCs en un periodo de 10 años. Pero la situación fue mucho más alarmante de lo que se imaginaban, y este protocolo se quedó corto. Y decidieron revisarlo, porque según muchos científicos, para que la capa de ozono sobreviva, se deberían suprimir por completo los perjudiciales CFCs, entre otros gases. El cambio climático comenzaba a ser un hecho y ante este problema, determinadas regiones tomaron conciencia de la situación. Durante la cumbre de Río de Janeiro en 1992, se puso en marcha la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pero no entró en vigor hasta 1994. Este ha sido el primer paso en el intento de reducir las emisiones de los GEI. Como resultado de esta revisión, en 1997 fueron 128 países los que confirmaron el Protocolo de Kioto, mediante el cual se comprometían legalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacerlo una realidad para el periodo 2008-2012. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 5 de febrero de 2005, después de la ratificación de Rusia. En este momento, todos los países adheridos al protocolo han empezado a implantar medidas para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, resulta curioso que algunos países como Estados Unidos o Australia, con unas emisiones extremas de gases nocivos, por el momento no han ratificado dicho protocolo. Oye, ¿pero no creéis que independientemente de las actuaciones de las autoridades, nosotros de forma particular también podemos contribuir a reducir esta emisión de gases nocivos y asimismo favorecer a un medio ambiente más sano para todos? Vamos a ver algunos consejillos de cómo lograrlo. Utiliza el transporte público o la bici. El coche privado, con el combustible que utiliza, es la principal fuente de contaminación y ruido de nuestras ciudades, ya que desprende dióxido de carbono. Sin embargo, los transportes que utilizan gas natural no contaminan. Tampoco debemos olvidarnos de las energías renovables, como la energía eólica y la energía solar, que contribuyen a un medio ambiente más sano y perdurarán mientras haya viento y sol, porque no se agotan, se renuevan. Si utilizamos desodorantes ecológicos y pulverizadores, estaremos contribuyendo a reducir las emisiones de gases fluorados. Para contribuir a la mejora del medio ambiente, reduce el consumo de papel, que se extrae de la tala de árboles, ya que nuestros bosques son el pulmón de nuestro planeta. Reutiliza las bolsas de plástico de la compra como bolsas de basura. Recicla el vidrio.
ya que por cada botella que se recicla se ahorra la energía necesaria para tener la tele encendida 3 horas. Si nos queremos deshacer de nuestro frigorífico viejo, recuerda que debemos depositarlo en puntos limpios o zonas de reciclaje. Controlemos el uso desmesurado de agua. El agua que podemos utilizar proviene de los ríos, presas y fuentes subterráneas y debe ser suficiente para todos. Por ello debemos evitar los goteos y las fugas en los grifos, porque el simple goteo del grifo significa la pérdida de 100 litros de agua al mes. El metal y el plástico son muy contaminantes, por ello elegid siempre un envase de vidrio antes que uno de metal y un envase de papel antes que uno de plástico. Realiza actividades agrarias acordes con los códigos de buenas prácticas agrarias. Así que vamos a ponernos en marcha comprometiéndonos con acciones y comportamientos adecuados. Así seremos capaces de reducir el impacto ambiental a pequeña escala, pero efectivo. Al final, las grandes acciones son el resultado de la suma de pequeños comportamientos. Por lo tanto, cambia de hábitos, no de clima. Espero que hayáis comprendido lo que supone este gran reto. Y es que todos podemos cuidar nuestro planeta como si fuera nuestra casa. Ahora ya sabéis cuál es el secreto de mis apellidos. 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Porque recuerda, como dice el proverbio indio, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Tenedlo siempre en cuenta. Así que ya sabes, cambia tus hábitos y no cambiaremos de clima. ¡Hasta la próxima! Y recordad, no dejéis de ver mis próximas aventuras.